Buenas a todos, compañeros ingenieros. Nosotros somos el grupo número 1 y nuestra temática para la exposición o presentación son las sentencias de on-delete y on-update, así como los triggers. Nuestro grupo se conforma por Daniel Ramos, quienes hablan en este momento, Edgardo Ramírez y Manuel Cruz, para la clase de base de datos 1 del tercer periodo académico en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y la clase nos la imparte el ingeniero Constantino Sorto Reyes. Primeramente vamos a hablar sobre el on-delete y el on-update, las cuales son sentencias, condiciones o restricciones que se utilizan para el manejo de o la eliminación o la actualización de llaves foráneas o claves foráneas. Y aquí tenemos un pequeño escenario que nos va a ayudar a comprender cuándo es que se deben utilizar estas sentencias. Como vemos, hay una tabla padre con su clave primaria, la cual es referenciada por una clave foránea en una tabla hija. Ahora, tenemos las restricciones que son en el onDelete y en el onUpdate, las noAction, cascade, setNote y setDefault. El noAction, esta restricción, lo que nos va a permitir es que los datos no se van a ver afectados al momento de, ya sea de eliminar o actualizar en la tabla padre, cuando son referenciados por otras tablas o por tablas hijas. Es decir, que si yo quiero eliminar un ID en una tabla padre, no lo voy a poder hacer. Eso es lo que me va a permitir el node action, como manejar esa restricción. Y ahora tenemos la restricción o el condición cascade, la cual se traduce al español como cascada y nos indica que si se va a eliminar o actualizar los datos en la tabla padre o la tabla primaria, estos datos también se van a eliminar o actualizar en la tabla que hace referencia. Como vemos aquí, y se denota cascada porque es como hacia abajo en la jerarquía de tabla padre y tabla hija y así sucesivamente. Vamos a comenzar con el que es el NUT. Cuando se actualiza o borra un dato primero o de la tabla padre, se establece por defecto el valor null. Las tablas que hacen referencia a ese dato registro set default. En este caso, la sentencia default permite establecer un valor predeterminado o por defecto a los registros de una tabla que hace referencia a otra. Cuando se actualiza o borra una tabla primaria, se le coloca el valor por defecto a los registros de la tabla secundaria que guardan relación con dicho registro. Bueno, en esta parte aquí vamos a hablar de los triggers. Los triggers o disparadores son porciones de código que se ejecutan en un sistema gestor de base de datos a través de un determinado evento que pueden ser insert, update o delete. Bueno, los triggers prácticamente son acciones que se van a dar cuando nosotros insertemos algún tipo de dato, lo actualicemos o lo borremos. Esa es la principal función de los triggers. Pero aparte de eso, nos ayuda en el nivel de la base de datos para mantener un mejor funcionamiento. Eso lo vamos a pasar a explicar un poco más cuando pasemos a la parte del código. Muy bien, ahora vamos a proceder con la parte de los ejemplos de las sentencias onDelete y onUpdate, así como de sus condiciones o restricciones, las cuales son setDefault, setNull, cascade o noAction. Vamos a empezar por la sentencia cascade y para ello vamos a utilizar un pequeño escenario, el cual hemos planteado en este diagrama relacional. La simpleza de este escenario nos va a ayudar a comprender de una mejor manera cómo es que funcionan estas condiciones o estas restricciones. Muy bien, tenemos una pequeña base de datos que se compone de 3 tablas y la finalidad es conocer en qué universidad trabaja cada maestro. Por lo tanto, tenemos una tabla de maestros con su ID y algunos campos, asimismo para la universidad, su ID y algunos campos, y tenemos maestro universidad, la cual nos va a cumplir ese objetivo planteado anteriormente y posee un código como llave primaria y un docente, asimismo de una universidad, las cuales son llaves foráneas que hacen referencia o apuntan a las llaves primarias de las demás tablas. Y bien, para ello vamos a proceder a crear nuestra base de datos, la cual ya teníamos el script previamente creado. Solo voy a intentar abrirlo y aquí lo tenemos. Como ven, tenemos la base de datos, la vamos a utilizar. Tenemos la tabla maestros con su ID, los campos, asimismo para la universidad, su ID que es un integer. Y tenemos la tabla maestro universidad, la cual tiene las llaves foráneas mencionadas en el diagrama anterior. Asimismo, vamos a hacer unos insert o insertar registros en las tablas, las cuales nos van a ayudar para poder ejemplificar estas sentencias.
Muy bien, ahora ya con nuestros registros insertados y nuestra base de datos creada, vamos a hacer un select de nuestras tablas para ver que todo ocurrió correctamente. Y como vemos, aquí están los registros en cada una de las tablas, lo que nos va a ayudar a ejemplificar esto. Pero bien, ahora, ¿qué pasaría si yo quiero eliminar o actualizar un registro que está siendo referenciado por una tabla hija o por una o varias tablas hija? Vamos a probar a ver qué sucede. Entonces, bueno, voy a hacer esto un poco más pequeño. Le voy a decir que me borre un registro de la tabla maestros, el cual está siendo referenciado por la tabla maestros universidad. Y ahora vamos a ejecutar esta sentencia. Y nos dice que no podemos borrarlo ya que está siendo referenciado por una llave foránea en otra tabla. ¿Qué pasaría con el update? El update lo voy a hacer con las universidades y el delete con los maestros. Vamos a ejecutarlo. Y como vemos me arroja el mismo error. No lo podemos actualizar porque tenemos que también modificarlo o eliminarlo en la tabla que está siendo referenciada. Y es aquí donde le entra el onDelete y el onUpdate. Vamos a probar el onDelete con los maestros y el onUpdate con las universidades. Para ello nos vamos a ir a nuestra tabla maestro-universidad, la cual es la que nos genera el problema, por así decirlo, ya que las llaves foráneas son las que debemos manipular. Muy bien, si nosotros estuviéramos creando la base de datos o esta tabla en específico de cero, simplemente bastaría con agregar la siguiente sintaxis: onDelete, cascade en caso de cascade, setNull, noAction y así con las demás. E igual forma con el update, onUpdate, cascade. Con eso bastaría, pero ya que nosotros tenemos la tabla ya creada, vamos en este caso a utilizar con la sentencia altTable la modificación que necesitamos. Bueno, y para ello, por aquí ya tenía preparada la sintaxis que voy a explicar a continuación. Como vemos, altTable, la tabla que vamos a modificar, que en este caso es maestro universidad. Vamos a añadir una restricción, la cual llame fkmid m de maestro, y va a ser una llave foránea que se va a llamar docente su campo y va a hacer referencia a la tabla maestros, precisamente a los registros del ID. Y aquí tenemos el onDelete cascade. Y de igual forma para las universidades reciclamos este código, por así decirlo, y simplemente modificamos los nombres y la tabla o campo que va a ser referenciada, que en este caso es universidad, y le agregamos el onUpdate cascade. Vamos a ejecutar estas sentencias para ver qué es lo que sucede. Y como vemos, dice comandos completados satisfactoriamente. Y ahora vamos a probar a hacer la actualización y la eliminación. Ahora le vamos a hacer el delete que teníamos previamente pensado. Y como vemos, ahora me dice que sí se afectó. Vamos a hacer un select de la tabla maestros para ver si precisamente se borró ese registro. Y como vemos, efectivamente, el registro con el ID10 ya no está. Y ahora, ¿qué pasa con las que hacían referencia a ellas? Como vemos, ya no hay ningún docente con ID10 y que esté relacionado con alguna universidad. Y esto es cómo funciona el cascade. Por ejemplo, aquí teníamos estas dos inserciones, las cuales fueron eliminadas. Y eso es lo que nos permite el cascade. Va a ir borrando en cascada, es decir, de arriba hacia abajo, los registros, o si no, lo va a ir actualizando de igual forma. Por ejemplo, aquí en Docente Universidad vamos a trabajar con este ID para el update y ejemplificar cómo es que funciona. Vemos, lo vamos a cambiar por 15. Lo ejecutamos y nos dice que un campo fue afectado. Vamos a seleccionar la tabla universidad y como vemos ahora, la UNAD se identifica con el ID 15. Y si hacemos un select en maestro universidad, ahora tiene el 15. Y es así como funciona el cascade. Va a actualizar o modificar en cascada, es decir, de arriba hacia abajo. Para ejemplificar el setNull voy a hacer un pequeño reseteo de la base de datos, es decir, voy a dejar todo como estaba al inicio antes de modificar las tablas con el cascade. Y con estos mismos ejemplos vamos a ver cómo es que funciona. Muy bien, ya con nuestra base de datos reiniciada, ahora voy a proceder a hacer un select en maestros para que miremos que hay un registro con el ID 10. Y en maestros universidad hay varias relaciones que tienen el docente con el ID 10. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a establecer nulo cuando borremos un registro que tenga relación o sea
una llave foránea de esta tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a utilizar el código anterior y en vez de poner onDelete cascade, vamos a decir set null. Y con esto ya nos debería funcionar. Y de igual forma, con el update, vamos a establecer un set null. Vamos a ejecutar estos comandos partiendo del mismo ejemplo de que no queremos eliminar la tabla o no la hemos creado como debimos hacerlo, sino que vamos a modificarla y como vemos nos dice comandos completados satisfactoriamente. Ahora, vamos a ver qué sucede si borramos el maestro con el ID 10 y nos dice que un campo fue afectado. Vamos a verificar y como vemos efectivamente ya no está el maestro con el ID 10 y las tablas que hacían referencia o los registros que hacían referencia y los registros que hacían referencia deberían aparecer como nulos y como vemos aquí está, null y null. Es decir, para esto nos sirve el setNull para establecer como sin nada a los registros que hacían referencia a la tabla. Lo mismo vamos a hacer con un update. Del mismo ejemplo, la universidad 1 le vamos a cambiar su ID y como vemos ahora en universidad, los que tenían ID 1 ahora son nulos. Y si revisamos universidad, vamos a ver que se actualizó a 15 y efectivamente aquí lo tenemos. Ese sería el funcionamiento del setNull. Ahora para el noAction vamos a hacerlo de la forma en que se debería hacer correctamente, que es decir, creando las tablas. Desde el momento que las creamos vamos a establecer estas condiciones y asimismo vamos a volver a reiniciar la base de datos para poder hacer este ejemplo. Y ahora tenemos aquí que vamos a crear nuestra tabla de maestro de universidad y aquí es donde vamos a agregar onDelete para los maestros, ya que con ello estamos trabajando. Le vamos a decir noAction y con eso ya estaría. Y ahora lo mismo para las universidades, onUpdate noAction. Con eso ya, y con esto podríamos crear la tabla sin necesidad de utilizar el alter table. Y ahora posteriormente vamos a seguir con nuestros registros, los cuales tenemos por acá y vamos a insertar. Muy bien, ya con nuestros registros insertados, ahora vamos a ver qué es lo que sucede si intentamos eliminar un registro de la tabla maestros. Y como nos dice nuevamente, nos aparece este error, ya que esta es la funcionalidad del noAction. No permitirnos o no ejecutar ninguna acción cuando se esté violando esta restricción de que no se puede borrar un registro del cual está siendo referenciado y asimismo con el update. Esta es la funcionalidad del noAction, no permitirnos y arrojar este mensaje de error. Podríamos decir entonces que en este caso SQL Server lo trae por defecto. Muy bien, ahora para la parte del setDefault vamos a utilizar el siguiente escenario para poder ejemplificarlo y es este. Simplemente vamos a decir que en una sucursal se pueden afiliar muchos usuarios y que cada usuario tiene un código, un nombre y la sucursal que es a la cual hace referencia la tabla de usuario. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a crear esa base de datos. Para ello ya tenía el script previamente hecho y vamos a explicar qué es lo que tenemos que hacer para poder usar el setDefault. Muy bien, aquí tenemos nuestro script y tenemos la tabla sucursal con su número, su nombre y su dirección. Tenemos la tabla usuarios y aquí en el sucursal ID, que es la referencia o la llave foránea, tenemos que decirle que por defecto va a tomar el valor 1. Es decir, si no se le ingresa un valor al momento de hacer registros, va a tomar el valor 1 como ya el valor de la llave foránea. Y luego tenemos que cuando se borren o se actualicen, aquí lo tenemos, los datos o la llave primaria en la tabla padre, por lo tanto, se van a establecer el valor por defecto, que en este caso es 1. Y como nosotros vemos, aquí en los registros que vamos a hacer para el ejemplo, el 1 es la principal. Es decir, si se borran o actualizan datos, por defecto vamos a meter esos usuarios en la principal. Vamos a ejecutar todo esto para ver qué resulta y cómo funciona. Bien, ya con nuestra base de datos creada y los datos insertados, vamos a hacer un select en ambas tablas a ver si todo fue correctamente. Y como vemos aquí, tenemos ambas tablas con sus respectivos registros. Para ejemplificar el onDelete setDefault, vamos a usarlo con este registro. Vamos a borrar este registro. Como vemos aquí, hay alguien registrado en esa sucursal, la número 4, y vamos a ver qué es lo que sucede.
Aquí lo tenemos y ahora vamos a ejecutar a ver qué nos dice. Nos dice que un campo fue afectado y ahora si nosotros seleccionamos ambas tablas, como vemos ya no existe la sucursal con el número 4 y a la persona que estaba afiliada a esa sucursal se le asignó el valor por defecto que era el 1 que nosotros establecimos previamente en esta parte de acá, default 1, y ese sería el onDelete. Asimismo para el update, vamos a ejecutar. Nos dicen que un campo fue afectado y si nosotros hacemos un select de nuestras tablas, vemos que se actualizó el número y ahora esta sucursal tiene el ID o el número 200, pero los que estaban afiliados se les puso el valor por defecto, que en este caso era 1. Y eso es lo que hace el setDefault. Nosotros establecemos un valor por defecto de los registros que hay acá arriba y nos sirve para al momento de actualizar o borrar y no querer que se pierdan estos datos, pues les ponemos un valor predeterminado. Bueno, en esta parte vamos a hacer la parte práctica de los triggers. Nosotros aquí vamos a tener dos simples tablas. Vamos a tener la tabla personas y vamos a tener la tabla auditoría. Con lo que nosotros vamos a hacer es que cuando nosotros, ya sea que insertemos, actualicemos o eliminemos algo de la tabla persona, nuestro triggers al nomás sentir que se hace alguna de estas acciones va a mandar a nuestra tabla auditoría el usuario que hizo esa acción a la tabla que se le hizo la acción, o en este caso nosotros le pusimos que la acción va a ser el DNI que se actualizó o se eliminó, y vamos a hacer la descripción y le vamos a poner la fecha y la hora. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces los triggers se necesitan para esto, se necesitan para auditar todos los datos que se van metiendo a nuestra base de datos. También muchas veces lo podemos utilizar un trigger para tener un stock, que si el stock llega a 0 podría ser se haga un nuevo pedido. También lo utilizamos en algunas otras cosas como cuando tenemos un inventario y se van bajando los artículos que hay en nuestro inventario. Entonces un trigger nos ayudaría a hacer una función e ir bajando en automático todos los artículos que se van vendiendo de nuestro inventario. Bueno, vamos a pasar que ya tenemos creados la tabla auditoría y la tabla persona. Este ejemplo es importante porque cuando nosotros estemos creando nuestro proyecto vamos a tener que hacer auditoría de nuestras tablas. Entonces es una buena forma para ponerle atención. Entonces nos vamos a ir a esta parte del código y como vemos ya tenemos creado nuestra tabla personas y nuestra tabla auditoría. Entonces vamos a explicar un poco de la estructura de un trigger. Vamos a empezar poniendo create trigger, el nombre del trigger que le queremos aplicar. Vamos a usar ont y el nombre de la tabla donde vamos a hacer el trigger, y vamos a usar estas dos combinaciones. La combinación for, after y instead of la vamos a utilizar cuando se realice ya sea un insert, un update o un delete, y el as para mencionar la acción que se va a hacer después. Por ejemplo, aquí con esta parte nosotros solo vamos a hacer un print y que escriba tal vez en la línea de comando que hubo un cambio en esta tabla. Pero nosotros en este caso vamos a hacer diferente porque nosotros ya vamos guardando en una tabla. Entonces para empezar vamos a introducir dos datos a la tabla personas para que miremos que cuando solo introducimos así normal no tenemos ninguna función en auditoría hasta que activamos los triggers. Aquí en esta parte los ejecutamos y vemos que como insertamos dos personas, entonces se han afectado dos columnas. Entonces vamos a irnos a la tabla persona y le vamos a hacer un select también auditoría como a persona.
Entonces miramos con este select y vamos a ver que ya tenemos 3 personas. ¿Por qué? Porque ya habíamos agregado a uno, entonces se agregaron los otros 2, que es Edgardo y Daniel. Ahora vamos a pasar a crear nuestro triggers. Cuando nosotros creamos nuestro triggers, entonces ya nos va a afectar la tabla auditoría. Si vamos a la tabla auditoría y le damos select from, nos vamos a dar cuenta que no ha pasado nada, porque nuestra tabla le va a pasar algo hasta que nosotros le tengamos activado un trigger. Entonces en este caso vamos a hacer el trigger insertar y lo vamos a descomentar y lo vamos a ejecutar. Como vemos, si se hizo bien este trigger. Entonces nosotros vamos a insertar nuevamente un nuevo usuario. En este caso vamos a usar este que tenemos como Manuel, y solo que le vamos a cambiar el nombre, porque si le vamos a poner 05, vamos a poner David, porque ya tenemos insertado este David, y ya lo vamos a insertar. Y vamos a ver que una vez que lo hemos insertado, hoy sí ya se va, ya no solo se afecta la columna de personas, sino que se afecta la columna de auditoría. ¿Por qué? Porque cuando nosotros se activa nuestro trigger, se va a mostrar el system user, que en este caso vamos a tener como usuario CA, porque es el que tenemos aquí, y vamos a utilizar el otro, pero nos vamos a ir a ver esta parte de la tabla auditoría. Como vemos aquí, una vez que ya lo tenemos descomentado, lo ejecutamos, ya vamos a ver que el usuario CA en la tabla persona, la acción insertó y el ID del que se insertó, y la fecha y hora donde está aquí, y todo eso se hizo al trigger que hicimos. Hay que tener en cuenta que cuando usamos nuestro trigger, tomamos datos de dos tablas temporales, que es una tabla temporal que se llama inserted y otra tabla que se llama delete. Ahora vamos a pasar al siguiente. ¿Qué pasa cuando lo usamos con actualizar? Vamos a crear nuestro trigger actualizar, que ya lo tenemos aquí. Lo mismo, lleva el nombre del trigger, que es esta parte, la tabla que actualizamos, que vamos a usar. Aquí dice que vamos a usar un for y un update, y que vamos a insertar en la tabla auditoría el nombre del usuario, la persona y la acción que se realizó, el DNI, y que vamos a obtener la fecha y la hora. Entonces en este caso vamos a descomentar aquí y vamos a ejecutar. Como vemos, nuestro trigger ya se actualizó. Entonces vamos a comentar aquí y vamos a ver que también ya descomentamos y ejecutamos, y vemos que se han afectado dos columnas. En este caso, como tenemos un DNI, no sale que no se afectó ninguna columna, pero vamos a poner el DNI 03, que era al 05, que era el de Gilmore, que le vamos a poner que se va a llamar Carlos. Entonces hoy sí, pero creo que una cosa interesante, que nos vamos ahora a la auditoría y vamos a ver que se ejecutó. Sí, ya se ejecutó, lo comentamos. Como lo comentamos dos veces, creo que nos va a aparecer doble. Vamos a hacer el select from en auditoría
y nos fijamos que se actualizó, nos marca las dos actualizaciones que marcamos porque lo ejecutamos 2 veces. ¿Por qué se hace aquí? Porque nos marca el diferente segundo y por eso nos aparece 2 veces, cosa que no nos aparecería en la tabla persona, sino que nos sale ya en la auditoría cuántas veces se actualizó y el ID que utilizamos. Y si nos vamos a la tabla persona, vamos a ver que ya se actualizó nuestro usuario David, que era el número 05, se pasó a llamar Carlos. Ya no es David, sino es Carlos. Ahora vamos a usar el otro trigger. Bueno, aquí vamos a hacer el último trigger, que es el trigger eliminar. Es lo mismo, tenemos la tabla que va a ser persona, que vamos a insertar en la auditoría y la acción, y lo combinamos siempre con el for y el delete. Entonces lo ejecutamos y lo vemos que ya aparece que se hizo. Entonces vamos a eliminar a la persona 05, que era Carlos, y vamos a ver que se va a eliminar y va a aparecer en nuestra tabla auditoría. Ejecutar. Ya se aparecen afectadas las dos tablas. Bueno, y como vemos al final en nuestra tabla persona nos quedamos con el primero, nos quedamos con el segundo, eliminamos, actualizamos y al final en nuestra tabla auditoría, que es la base en este trigger, era que nos mostró el usuario, nos mostraba la tabla que editábamos, nos mostraba la acción. Como nosotros insertamos una vez, solo nos muestra una vez, actualizamos una vez y nos muestra una vez. Bueno, actualizamos 2 veces y nos mostró 2 veces. Cuando eliminamos el archivo a esa persona 5, entonces mostró las diferentes acciones que teníamos. Para terminar, dar un ejemplo, que los triggers no solo tienen esta función, esta solo es una pequeña parte donde podemos tener una auditoría o un historial sobre lo que hemos hecho en nuestras tablas, pero hay un montón de funciones que podemos hacer con los triggers. Podemos editar campos, podemos poner valores por defectos y todo ese tipo de cosas para que nuestra base de datos tenga una mejor integridad. Espero que le hayan entendido a los ejemplos que di y dar ese pequeño concepto de cómo funciona todo lo de los triggers. Muchas